Hola amigos, yo soy Kate, una portuguesa viviendo en México desde el 2022. Yo me mudé acá porque mi esposo es mexicano, así que todo el proceso de inmigración fue por matrimonio. Como pueden imaginarse, emigrar es un proceso muy difícil independientemente del país que elijan, pero sí hay algunos países que hacen este proceso más difíciles que otros. En mi opinión, México es un país bastante amigable con los turistas y los inmigrantes. Incluso el proceso para obtener la visa es bastante rápido, pero aún así hay muchas cosas que los inmigrantes no pueden hacer y considerando que estamos en otro país tenemos que respetar esas reglas. Sé que la inmigración últimamente ha sido un debate muy intenso, consigo comprender los dos lados de la situación y yo siempre digo que aquí soy una invitada y por lo tanto tengo que respetar y vivir la vida como se vive en México. Hoy les voy a hablar de 6 cosas que los inmigrantes no pueden hacer en México y me encantaría saber si ustedes ya las conocían o no. Todos estos puntos están considerados legalmente, son leyes que tenemos que respetar. Decidí no incluir situaciones culturales porque obviamente es un tema mucho más sensible y más difícil de resumir en un único video, pero una vez más les digo que estando aquí tenemos que respetar la cultura de acá. Por eso decidí no incluir temas más polémicos como escuchar música muy alto o no, comer en la calle. Otras situaciones que aquí en México son muy comunes y es parte de la cultura y de la vida de las personas, pero que desafortunadamente algunas personas extranjeras ya tuvieran comportamientos y actitudes contra estos hábitos culturales. Eso no los vamos a incluir, vamos a enfocarnos en las leyes, lo que realmente no podemos hacer. Si les interesa, acompáñenme en este video y vamos a eso. Empezamos con el primer punto, votar y participar de situaciones políticas en México. Aquí solo pueden votar las personas que tienen INE, o sea, los ciudadanos, así que todos los extranjeros, independientemente si tienen la residencia temporal o permanente, no pueden votar en las elecciones del país. Obviamente, después de que se candidaten a obtener la nacionalidad y lo consigan, ya pueden tener su INE y entonces participar de las elecciones. De igual forma, no podemos participar en manifestaciones o otras situaciones de índole política. Esto es especialmente importante cuando somos una figura pública, ya que está expresamente prohibido hablar de la política de México en una situación pública. Esto me recuerda el caso de un cantante, Manu Chao, que en el 2009, durante un concierto, hizo algunos comentarios sobre unas situaciones que habían pasado en México. Durante un festival de cine, se expresó en contra de la represión contra los pobladores de San Salvador Atenco, lo que hizo que el gobierno lo considerase una persona non grata. Después fue obligado a cancelar todos los conciertos que tenía acá en México y ya no ha regresado al país desde ese entonces. En la vida política de México solo pueden participar los mexicanos y también comentarlo. El punto número 2. Los extranjeros no pueden quedarse en México más de 180 días como turista. Este es un punto que no ha sido muy respetado últimamente. Y si se acuerdan, durante la pandemia muchas personas empezaron a trabajar desde casa. Esta flexibilidad hizo que muchos extranjeros se mudaran para la Ciudad de México, donde se percibieron que el costo de vida era más bajo y por lo tanto podían vivir mejor con el mismo sueldo. Muchas veces, para no pasar por el proceso de cambio de visa, lo que estas personas hacían era entrar como turista, se quedaban los 180 días, luego se regresaban un día o dos a sus países y otra vez entraban en México. Como pueden imaginar, esto tiene muchas implicaciones, nomeadamente el pago de impuestos, la gentrificación, saber cuántos extranjeros están viviendo en México, y por eso empezó a ser un problema bastante relevante. México es uno de los países que nos deja estar más tiempo con la condición de turista, son 180 días o 6 meses, pero desde que empezaron todos los problemas y la gentrificación, las fronteras de México están más estrictas y por lo tanto cuando llegamos a la frontera nos hacen muchas preguntas, nos piden muchos documentos a comprobar nuestra estancia acá. Y al final la cantidad de tiempo que los dejan estar acá depende solamente de la autoridad que está adelante. A mí afortunadamente siempre me han dado los 180 días,
pero hay muchos casos de personas que les dieron una semana, 3 meses. Esto me parece muy bien porque cuando vamos a emigrar a otro país tenemos que seguir los procesos como deben ser. Así que los que quieren vivir acá pues necesitan pasar por el proceso de cambio de estancia y comprobar que tienen los requisitos que el gobierno de México exige. En mi caso, yo cambié mi situación migratoria en México por matrimonio y este año por fin voy a conseguir mi residencia permanente. Esta situación desde la pandemia es lo que ha hecho que la inmigración en México haya aumentado tanto y que también obviamente hay muchas personas que ya están hartas de tanta gentrificación y de extranjeros que no respetan la cultura local y los precios locales también. Punto número 3. Los extranjeros en México no pueden comprar una propiedad a menos de 50 kilómetros de la playa y a menos de 100 kilómetros de las fronteras. Esto tiene una base histórica. Según me platicó un alumno, durante la guerra con Francia, algunos extranjeros que vivían en las costas de México traicionaron al país, lo que hizo que fuera posible el ingreso de los franceses al territorio mexicano. Y por lo tanto, desde ese momento está prohibido que los extranjeros compren propiedades en las costas y en las fronteras. Punto número 4. Como pueden imaginarse, si no podemos comentar la situación política, pues menos podemos participar en ella. Lo que significa que los extranjeros no pueden ejercer cargos políticos en México, lo que es natural ya que no podemos votar o hablar sobre ello. Esto es tan importante que os recuerdo que la primera vez que vine a México consulté el sitio web que Portugal tiene sobre recomendaciones de otros países. Portugal tiene un sitio web donde podemos consultar algunas recomendaciones y datos sobre todos los países. Y recuerdo que sobre México tenían una parte que hablaba precisamente sobre esto. Alertaba a los visitantes, en este caso portugueses, que no hicieran comentarios sobre la política en México, ya que está prohibido. Punto número 5. Tampoco podemos desempeñar funciones en el ejército. Los extranjeros no pueden hacer parte del ejército mexicano o candidatarse para ello. Y yo creo que este es un punto bastante internacional. Yo recuerdo que también para Portugal, para conseguirse la nacionalidad, la persona no puede haber participado del ejército de otro país. Así que creo que es un punto bastante internacional. Por último, el punto número 6. La verdad, este no está dentro de las leyes. Yo siento que es algo un poco más subentendido, pero me encantaría saber su opinión. Mi esposo me ha comentado que yo no puedo cantar el himno nacional mexicano o por lo menos poner la mano en el pecho cuando lo hago. Esto no es nada que esté en la Constitución y no estoy segura si es algo que todas las personas estén de acuerdo, pero comprendo el sentido ya que no soy mexicana. Y lo que sí hago cuando escucho el himno es pues pararme y escuchar con atención y con respeto. ¿Para ustedes sería raro escuchar a un extranjero cantando el himno? ¿O por otro lado sentirían bonito que la persona esté respetando el país? Bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias por acompañarme en este video. Como pueden ver, México realmente es bastante abierto a los extranjeros. No me parece que cualquier una de estas leyes sea realmente muy estricta o muy difícil de cumplir. Al final, cada país tiene el derecho de decidir lo que espera que las personas hagan y de hacer sus propias leyes. Y la verdad siento que México es bastante tranquilo. Si tienen alguna duda o comentario, no olviden dejarlo acá. Los voy a estar leyendo y contestando lo mejor que pueda. Denle like al video. Y si no están suscritos todavía, les invito a suscribirse al canal para que podamos seguir creciendo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Bye.